El Ministerio Conectate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Hola, soy el tío José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estoy muy feliz de saber que estás conectado a este canal. Por ello, quiero darte un regalo sorpresa por tu asistencia. Para ello, te voy a pedir que dejes un comentario y tu correo electrónico. Bueno, eso es todo. Ahora vamos con el programa de hoy, que está buenísimo. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. En el segmento VIP, el devocional de hoy, un resumen de las devociones matinales de la escritora cristiana la tía Elena. Saludos, sobrinos. Saludos. Somos los tíos Elena y Tomás de Argentina. Hoy vamos a leer y analizar el devocional Exaltada Jesús titulado, La vida de Cristo satisface las demandas de la ley divina, 10 de enero. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2, 5-6. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Él sabía que únicamente su vida podría ser suficiente para rescatar al hombre caído. Su valor estaba tan por encima del hombre como su carácter noble e inmaculado y su posición de comandante de las huestes celestiales se encontraban por encima de las obras humanas. Era la imagen expresa de su Padre, no solo en los rasgos externos, sino también en la perfección de su carácter. La sangre de los animales no podía satisfacer las demandas de Dios como sacrificio expiatorio por la transgresión de su ley. La vida de un animal era de valor inferior a la del pecador delincuente, por lo tanto no podía constituir un rescate por el pecado. Dios podía aceptarla solo como una representación de la ofrenda de su Hijo. El hombre no podía pagar la culpa del hombre. Su condición pecaminosa y caída lo había constituido en una ofrenda imperfecta, un sacrificio expiatorio de menos valor que Adán antes de su caída. Dios hizo al hombre perfecto y recto, y después de la transgresión ningún sacrificio podía ser aceptable para Dios en favor del ser humano, a menos que el valor de la ofrenda fuera superior al del hombre como era éste cuando se encontraba en su estado de perfección e inocencia. El divino Hijo de Dios era el único sacrificio de valor suficiente como para satisfacer ampliamente las demandas de la perfecta ley de Dios. Sobre Cristo no se impuso ningún requisito. Él tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. No se ejerció sobre él ningún grado de coerción para que aceptara la tarea de redimir a los seres humanos. Su sacrificio fue enteramente voluntario. Su vida era suficientemente valiosa como para rescatar a los seres humanos de su condición caída. El Hijo de Dios poseía la misma forma de Dios, y nunca consideró el hecho de ser igual a Dios entre los humanos que recorrieron el mundo. Él fue el único que pudo decir a todos, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Se había unido con Dios en la creación de los seres humanos, y en virtud de la perfección divina de su carácter poseía poder para expiar el pecado del hombre, y para elevarlo y llevarlo de vuelta a su primer estado. Las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas de significado. No tenían virtud alguna excepto en lo que se referían a Cristo, en quien no solo se cimentaba todo el sistema, sino que también era la persona que lo había traído a la existencia. El Señor había dado a conocer a Adán, Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham y las demás personas ilustres de la antigüedad, especialmente a Moisés, que el sistema ceremonial de los sacrificios y del sacerdocio, por sí mismos, no eran suficientes para obtener la salvación de una sola alma. El sacrificio infinito que Cristo realizó voluntariamente en favor del ser humano sigue siendo un misterio que los ángeles no pueden comprender completamente. The Review and Herald, 17 de diciembre de 1872. Vamos a analizar todo este contenido de la siguiente forma. 1. Oración inicial. 2. Repaso del devocional anterior. 3. Análisis del devocional de hoy. 4. Análisis del paralelismo con el Mesías. 5. Aplicaciones personales. 6. Oración final. Oración inicial. Querido Padre Celestial,
Te agradecemos por este día y por la oportunidad de sumergirnos en tu palabra. Mientras exploramos este devocional sobre la vida de Cristo, te pedimos sabiduría y discernimiento. Que tu Espíritu Santo nos guíe y revele la profundidad de tu amor a través de estas palabras. En el nombre de Jesús, amén. Resumen del devocional anterior. En el devocional anterior, se destacó la posición única de Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Se resaltó la insuficiencia de los sacrificios animales para satisfacer las demandas de la ley divina, ya que su valor era inferior al del ser humano. Se enfatizó que la vida de Cristo, como el Hijo de Dios, era la única ofrenda de valor suficiente para redimir a la humanidad. Análisis del devocional de hoy. Un sacrificio voluntario. Se enfatiza que la vida de Cristo fue ofrecida voluntariamente, sin coerción. Su sacrificio fue completamente libre y poderoso para rescatar a la humanidad. Valor suficiente en la perfección divina. Se explica que la vida de Cristo poseía un valor superior al del ser humano en su estado de perfección e inocencia. Su perfección divina lo hacía apto para expiar el pecado y restaurar al hombre a su estado original. Participación en la creación. Se destaca la participación de Cristo en la creación de los seres humanos, lo que le otorga el poder divino para redimir y elevar al hombre de su condición caída. El misterio del sacrificio de Cristo. Se menciona que el sacrificio de Cristo sigue siendo un misterio incluso para los ángeles, subrayando la profundidad y la grandeza de este acto redentor. Paralelismo con el Mesías. La vida de Cristo como un sacrificio voluntario y de valor infinito encuentra un paralelismo evidente con las profecías mesiánicas que describen al siervo sufriente y salvador. Aplicaciones personales. Agradecimiento por el sacrificio de Cristo. Reflexionar sobre el sacrificio voluntario de Cristo debería inspirar un profundo agradecimiento por la obra redentora que realiza en nuestras vidas. Reconocimiento de la perfección de Cristo. Considerar la perfección divina de Cristo nos lleva a reconocer su capacidad única para expiar nuestros pecados y restaurarnos a través de su gracia. Conciencia de la profundidad del misterio. Reconocer que el sacrificio de Cristo es un misterio nos invita a mantener una humildad reverente ante la grandeza de su amor y plan redentor. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por la revelación de tu amor a través del sacrificio de Cristo. Que este conocimiento transforme nuestras vidas y nos llene de gratitud y adoración. Que podamos vivir conscientes de la profundidad de este misterio redentor. En el nombre de Jesús, amén. El ministerio. Conéctate a Jesús. Presentó la serie Feliz para siempre con el devocional. Exaltad a Jesús.